Con Nicolás Dobovskin, quien está ya del otro lado, economista, politólogo y magíster en historia económica también. Buen día, Nicolás. Ariadna, Franco y Mauri te saludan desde Radio Trinchera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, me alegro. Nicolás, bueno, quizás para hablar un poco de lo que fueron las medidas de ayer, quizás sea volver a ver algo que ya sucedió, pero preguntarte, bueno, qué primera lectura hiciste de lo que fue eso. Bueno, la primera lectura que hago es que obviamente hay muchísima improvisación en el gobierno, eso está bastante claro, digamos, ni siquiera pudieron dar con un horario de una presentación que tenía en vilo a mucha gente. Uh-huh. Y sobre todo fue una presentación en la ¿Lo perdimos? A ver si está del otro lado. Nicolás, ¿nos escuchás? Creo que lo perdimos, ahí intentamos recomunicarnos. Hablábamos con Nicolás Dobovskin, quien es economista y politólogo. Bueno, Nicolás hace un muy buen análisis de lo que vienen siendo estas posibles medidas económicas y que ayer se efectivizaron con el anuncio de Toto Caputo en este mensaje que da a las 7 de la tarde aproximadamente. Ayer, bueno, hace un ratito... A ver, ahí lo tenemos de nuevo. Nicolás, ¿nos escuchás? Te escuchamos muy, muy bajito. A ver si lo tenemos. ¿No? Ahí te llamamos de nuevo, Nicolás. Estamos teniendo un problemita ahí técnico a resolver con la comunicación, pero ya volvemos. Bueno, concretamente, para hablar de lo que han sido parte de los anuncios del día de ayer, ahí Nicolás nos decía... o arrancaba un poco desde un punto que nosotros no tocamos, que fue un poco el de la desprolijidad. Sí, de la improvisación. A ver, ahí lo tenemos de nuevo, Nicolás. ¿Nos escuchás bien? Hola. Ahí está, perfecto. Sí, se cortó. Listo. Muy bien. No, les estaba diciendo que bueno, que yendo un poco más al contenido más allá de que efectivamente había una desprolijidad formal, pero sobre todo en la falta de información, la demora, bueno, pues es un problema menor. Uh-huh. Pero sí que efectivamente se comunicó poca información. Por ejemplo, dicho, ahora está saliendo información por medios de prensa y no de forma oficial sobre qué pasa con las alícuotas del impuesto de las percepciones cambiarias. Claro. Que de ayer no se dijo nada y de hecho son muy relevantes para percepciones cambiarias que estaban en el 155%, digamos, lo que te cobran extra por usar la tarjeta de crédito en el exterior o consumos en dólares. Con el 155%, con el dólar oficial de 800, te llegaba un dólar tarjeta a 2.000 pesos. Y en general, ese dólar tarjeta funciona como referencia más o menos para los dólares financieros y para el dólar informal. Claro. Con lo cual, digamos, te da una pauta de eso. Hoy están diciendo que no, que van a bajar esas percepciones a cerca del 60. Bueno, todo eso no se informó ayer y es parte de la desprolijidad que genera efectos. Ahora, yendo un poco al contenido. La verdad es que toda la primera parte de la exposición de Caputo fue una cosa bastante lastimosa porque fue una especie de intento de clase de economía hablando del problema del déficit, Sí. que todo el problema es el déficit y la histórica analogía de los gastos de la casa, de los gastos del Estado, que ya ha sido planteado muchísimas veces, que es una barbaridad. Uh-huh. Más allá de todo eso, digamos que es una postura teórica que muchos no compartimos, pero bueno, la puede tener, es legítimo que la sostenga. Lo cierto es que después las medidas que toman no apuntan a ese lado. Pero se la pasa diciendo, nosotros sabemos que el problema es el déficit y las consecuencias son la inflación, el dólar, la deuda, dice él, y entonces nosotros sí vamos a atacar la causa y no las consecuencias, digo, no vamos a paliar las consecuencias, sino que vamos a atacar las causas del problema. Sin embargo, lo que hace son, respecto al déficit, algunas medidas de maquillaje, como la de los ministerios, que no tienen ninguna relevancia, reducir la cantidad de ministerios, o sea, no es algo que genere ninguna variación de nada. La reducción de los gastos de choferes y celulares de los funcionarios es mínimo. La pauta oficial qué sé yo, es un número que tampoco cambia demasiado, no mueve demasiado tampoco, si bien es relevante, sobre todo va a ser relevante para muchos medios de comunicación, pero no tanto para las cuentas fiscales. Lo de la obra pública sí es un poco más significativo, pero lo cierto es que esa obra pública en los hechos se va a terminar haciendo, digamos. Porque va a ser parte de la negociación con los gobernadores, porque la obra pública es el Estado Nacional en un territorio concreto donde siempre participan en la negociación los gobiernos provinciales o incluso municipales, dependiendo del tipo de la obra,
y en esa negociación van a tener que entrar. Con lo cual, digamos, dudo que se frene toda la obra pública de una. Pero entonces, en realidad, los datos fiscales fueron las transferencias a las provincias, dice transferencias discrecionales a las provincias. Bueno, digo, estamos hablando de un contexto en el que el presupuesto va a ser mucho más discrecional que antes, porque no tenemos presupuesto 2023-24 aprobado. Claro. Por ley de presupuestos se prorroga en valores nominales el del 23, que ya de por sí estaba subestimado, porque el presupuesto 2023 es un presupuesto que se aprobó en septiembre del 22, proyectando una inflación del 70% para 2023. Quiere decir que ya de por sí el presupuesto 2023, aprobado por el Congreso en septiembre del 22, es un presupuesto que subestimaba los valores nominales que hubo en 2023. En 2023 hubo un montón de partidas, digamos, de refuerzos presupuestarios asignados, justamente porque la inflación fue del doble o más. Claro. Claro. Entonces, en ese sentido, obviamente va a haber muchos más recursos discrecionales el año que viene para repartir, en la medida en que no se aprueba la ley de presupuesto, con lo cual decir que van a reducir las transferencias a las provincias no tiene mucho sentido. Los hechos van a aumentar todos los gastos discrecionales. Claro. No, todos los gastos discrecionales van a aumentar porque el presupuesto lo que es obligar al Estado a gastar en ciertas cosas. Como el presupuesto va a ser tan bajo, pero la recaudación va a ser más alta, entonces va a haber mucho recurso discrecional para gastar en otra cosa. Entonces el punto es ese, va a estar el no tener presupuesto, lo que hace con la inflación que tenemos es que haya mucho más gastos discrecionales por parte del gobierno. Claro. Ahora, ¿el punto cuál es? Esto voy al centro de mi argumento. Toda esta perorata sobre lo fiscal, en realidad, fue simplemente parte de un discurso, pero en los hechos, la mayor medida de todas es la devaluación del dólar oficial. Es del 100%, que es el salto cambiario más alto que tenemos desde el 1 de enero del 2002. O sea, desde ese día que el dólar subió de 1 a casi 4, digamos, en las primeras semanas del 2002, en la presidencia de Duhalde, los primeros días de la presidencia de Duhalde, ese es el salto más alto, pasaron 22 años, 23 años casi. Es un salto devaluatorio brutal en un contexto muy diferente al del 2002, porque es un contexto en el que tenemos una economía que se está moviendo, que tenemos nivel de desempleo muy bajo, donde tenemos una alta inflación. En el 2002 no teníamos inflación. Pero entonces los resultados van a ser muy distintos. En los hechos, lo que hay con esta devaluación es un reconocimiento de que el problema no es fiscal, el problema es la falta de dólares. Y entonces, si el problema es la falta de dólares, la resolución que se encuentra a la falta de dólares es la devaluación, que es una solución que se ha dado en Argentina miles de veces. Y no solamente por los gobiernos de signo de derecha o liberal ortodoxos. Históricamente la devaluación ha sido la forma de resolver de forma coyuntural una crisis de balance de pagos o la insuficiencia de dólares. Entonces lo que están reconociendo con la principal medida de todas es esa, y la forma como la implementan, con casi nulas compensaciones en términos de política de ingresos, solo a los beneficiarios de asignación por hijo, dice se duplica los montos, no se entiende por cuánto tiempo ni para cuándo, porque de hecho que se dupliquen los montos en un contexto de inflación una sola vez no te dice nada. La tarjeta alimentar se define por decreto el número, digamos, no está atada a ningún índice, con lo cual aumentarla 50% hoy básicamente va a ser la inflación de 2 meses y después vamos a ver qué pasa. No hay ninguna respuesta para, por ejemplo, jubilados, cuál va a ser el efecto compensatorio para los jubilados, que van a cobrar, seguramente los de la mínima van a estar cobrando a partir de enero 100.000 pesos. Entonces, porque este año, ahora en diciembre tenés bono más aguinaldo, pero que en enero ya no tenés más eso y va a quedar en 100.000 pesos. Entonces, no hay respuesta sobre cómo se compensa. La devaluación, así como está planteada, es una brutal transferencia de recursos desde los sectores trabajadores, jubilados, de todos los sectores con ingreso fijo, hacia, sobre todo, los sectores exportadores. Y entonces lo que están haciendo es reconociendo que el problema es un problema externo, no fiscal, y solucionándolo por el lado más regresivo posible, mientras siguen hablando de lo fiscal casi como como un principio moralista, pero donde todas las medidas fiscales son medidas en realidad de maquillaje, porque claramente se están dando cuenta que el problema no es ese. Claro. Nicolás, buen día, Franco, te saludo de este lado. ¿Cómo te va? Las medidas podríamos decir que son a pedido también del fondo, o a lo que teniendo en cuenta también que el fondo salió a saludarlas inmediatamente, ¿no? Pero gran parte de las recetas que siempre el fondo le impone a los gobiernos componen esta batería de medidas. Sí, el fondo suele felicitar a los gobiernos en general, es una política más bien diplomática, también lo hacían con Massa, con Guzmán, no es que es algo
Digo, que salga a felicitar del fondo no quiere decir demasiado, porque eso es parte de la propia política del fondo comunicacional. No dice demasiado. La pregunta es qué pasó puertas adentro. Entonces, en las negociaciones, sí, efectivamente, esto va en línea con lo que el fondo venía pidiendo en términos de reducción de subsidios, en términos de evaluación del tipo de cambio. De hecho, el Fondo Monetario es el primero que viene a plantear que no hay que abrir el cepo de un día para el otro. O sea, el fondo estaba de acuerdo con eso, con lo cual sostenía en ese sentido el programa de Guzmán y de Massa después. Obviamente hay cuestiones más propias históricas del fondo que tienen que ver sobre todo con la reducción del gasto público, que están en línea con los objetivos, pero con lo cual uno podría suponer que con este gobierno el fondo va a tener menos tensiones que con el gobierno anterior, pero sí, en principio esto se iría en línea con lo que el fondo viene pidiendo hace rato. Sí. Pero bueno, si no dejarnos llevar por los tweets de Cristalina, porque en general el fondo suele comportarse de esa manera en términos comunicacionales. Nunca vas a encontrar el fondo planteando un enfrentamiento abierto con un gobierno. Ahí va. Nicolás, sobre lo que se está diciendo respecto de lo de las jubilaciones y el potenciar trabajo y demás, deja entrever que quizás la discusión en el Consejo del Salario no se dé en enero por el salario mínimo vital y móvil, por el aumento o la revisión del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué crees de esto? ¿Pensás que va a haber? ¿Que no va a haber? A ver, el potenciar está atado al salario mínimo, ¿no? El potenciar se cobra es el 50% del salario mínimo. Claro. Una de las cosas que dijo, cuando ayer Caputo dice que el potenciar se va a mantener en los valores nominales de 2023, básicamente se va a terminar diluyendo. Parte de las imprecisiones de la conferencia de prensa, de conferencia de prensa, porque no hubo preguntas, fue justamente esto. Van a romper con esa movilidad, van a romper con esa atadura del... Porque si yo dice, mira, si vos decís que van a ser los valores de 2023, quiere decir que estás estableciendo un criterio diferente al que existía, que es atarlo al salario mínimo. Hay que ver cuál es la precisión respecto de eso. Ahora, ¿qué pasa con el salario mínimo? No lo sé. ¿Qué pasa con sobre todo tiene que ver parte con la negociación política, digamos, con la rosca política? ¿Qué rol toma a partir de ahora los sindicatos, sobre todo la CGT, digamos, que es quien tiene la voz más fuerte en este consejo del salario? ¿Qué rol toman los industriales? Digamos, es muy difícil que con esta inflación no haya aumentos de salario. El salario mínimo puede quedar rezagado, de hecho muchas veces ha quedado muy rezagado porque es una medida legal, digamos, pero que son pocos los convenios que están atados a él. Uno muy significativo es el de empleada doméstica. Claro. El trabajo de casas particulares, que está fuertemente atado a lo que pasa con el salario mínimo. Sí. De hecho, son salarios están regulados desde el Ministerio de Trabajo. Hay que ver qué pasa con esos salarios que están atados a eso. Y algunos otros, muy pocos rubros siguen el salario mínimo. En general, los trabajos formales que tienen paritarias tienen un salario por encima del salario mínimo. Pero bueno, el salario mínimo suele marcar una referencia para el informal en general. Es una referencia importante para el salario informal. Más allá de que legalmente no le impacta porque el informal está fuera de la ley, lo cierto es que suele tener una referencia importante y bueno, hay que ver cómo se negocia eso políticamente. Lo que ha pasado lo que pasó con esta atadura del salario mínimo, del potencial del salario mínimo, lo que ha pasado es que en general los aumentos del salario mínimo van a tener impacto fiscal, cosa que antes no pasaba. Antes el salario mínimo era un consejo del salario entre patronales y confederaciones sindicales donde se establecía un criterio y el Estado mediaba. Ahora el Estado es parte es una parte interesada porque aumenta el gasto, se aumenta el salario mínimo porque el potencial está atado a eso. Hay que ver qué pasa en ese contexto. Una cosa fue bastante explícita Caputo ayer, fue justamente en distinguir las políticas sociales intermediadas y no intermediadas. Claro. En el sentido de aumentar los montos del alimentario y la asignación por hijo, que son por ANSES, son no intermediadas, y congelarlos del potencial, que son los del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora entiendo que esa cartera pasa a estar dentro del Superministerio de Capital Humano. Sí. Bueno, y ahí habrá que ver qué negocia o qué termina negociándose con las organizaciones. Recordemos que el gobierno de Macri, que también redujo a la mitad los ministerios en la mitad de su mandato, justamente no rebajó a Desarrollo Social, y de hecho fue un ministerio en el que se sostuvo gran parte del presupuesto y donde hubo muy pocos ajustes. Al revés, hubo una expansión de políticas sociales en el gobierno de Macri bajo la gestión de Carolina Stanley,
donde hubo un montón de negociaciones con las organizaciones que garantizaron gobernabilidad. Sí. Digo, yo honestamente no creo que el gobierno actual sea tan ingenuo como para no reconocer que tiene que garantizar gobernabilidad, sobre todo cuando, a diferencia de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, la verdad es que el escenario político es otro, y de alguna manera, si tienen algún tipo de perspectiva política, como que algunos sectores del gobierno la tienen, van a tener que negociar, van a tener que armar algún tipo de estrategia de respuesta que se canalice a través de organizaciones para garantizar gobernabilidad y no se les prende fuego todo. Tal cual. Nicolás, muchísimas gracias por gran parte de todos estos elementos, sobre todo para clarificar y para ver algunos puntos de algo que todavía iremos viendo hacia adelante, así que seguramente nos estaremos comunicando en las siguientes semanas para seguir analizando qué se nos viene con esta batería de medidas política económica. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Un fuerte abrazo. Pasaba Nicolás Dovskin, economista, politólogo e investigador del CEIL del CONICET. Sí, Bueno. desglosando un poco de lo que son las medidas económicas, nada, muy clave esto que planteaba sobre cómo se va a llevar adelante una ejecución de medidas que no tienen pies ni cabeza, que son muy desordenadas en algunos puntos. No, y sobre todo lo que queda sin saberse, que me parece que un poco es lo que hizo hincapié recién Nicolás, diciendo, bueno, esto es lo que no tenemos información. Esto es lo que no está claro luego del discurso de ayer. ¿Qué es esto? Tenemos que andar olfateando, ¿no? Sí. Y hacer elucubraciones según nuestro olfato y porque conocemos a los personajes que están detrás del armado de esta política económica. Clave lo de la transferencia discrecional. Yo no lo había pensado en ese punto, como lo decía él recién, de mantener el presupuesto del 2023 implica que haya plata de sobra. Claro. Y que esa plata sea discrecionalmente dirigida a las provincias. Yo creo que utilizada para lo que se quiera. Claro, yo creo que de una manera extorsiva seguramente sucede de esa manera en la búsqueda de que se voten leyes en el Congreso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Para mí no es una suposición que no se vaya a ejecutar, para mí es una suposición que se va a implementar. Pero siendo las 9:47, vamos y volvemos, que viene Mauri con su columna.